en pantalla las recomendaciones o el proceso. Lo voy a poner ahorita en el Word para que lo puedan ver un poquito más cerca y más gruesa la tipografía. Y sepan cuál es el proceso que tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, de la misma manera que la semana pasada, tu trabajo tiene que estar considerando algo de volumen. ¿Ok? Otra cosa importante para este es el tema de los empalmes de las partes del cuerpo. Tienen que ser como las uniones un poquito discretas o deben estar muy bien simuladas porque si no cuando roten las partes de su personaje se van a notar. O sea, el personaje mueve el brazo. Por aquí voy a empezar a ver ejemplos. Entonces el personaje mueve el brazo. Y si la unión no es muy discreta, fíjense cómo aquí, en el caso, aquí tomé como, pero fíjense cómo aquí esta unión se ve un poquito rara. ¿Okay? Entonces hay que cuidar cuando vayamos a hacer los movimientos que las uniones sean lo suficientemente buenas para que al momento de mover no se note. Y lo mismo, por ejemplo, las uniones de la cabeza, ¿no? Que no tengamos, por ejemplo, atrás de la cabeza un super objeto así súper grande para cuando movamos la cabeza se ve ahí como un poco raro, ¿ok? Entonces, cuiden mucho esa parte. Otra cosa que sí se pueden aplicar los clipping mask, pero cuando ustedes diseñen personajes con Illustrator que van a ir hacia Animate, es como recomendable que los personajes sean lo más sencillo posible en cuanto a efectos y aplicación de, por ejemplo, máscaras de recorte. En el caso, por ejemplo, de este mismo, aplicó varias máscaras de recorte que si bien pasaron sin problema a Animate, a veces esas máscaras de recorte, fíjense como aquí hay una máscara de recorte. Entonces hay un contorno, hay unos elementos que están y lo aplicó. Esto entiendo que lo aplicó porque lo aprendió dentro de la clase. Pero quizás sería conveniente tratar en la medida de lo posible de evitar la utilización de demasiadas máscaras de recorte, porque si no al pasar la información desde Illustrator a Animate puede haber ahí como ciertas incongruencias. Hay un tipo de degradado aquí en Illustrator. Si nosotros le vamos a poner un degradado, tenemos gradientes lineales, radiales, y hay un nuevo tipo de degradado que se llama Freeform, que es este tercero que tengo ahorita en pantalla. Ese degradado es muy interesante porque yo tengo aquí la capacidad de mover mis controladores y entonces hago un degradado, digamos, muy libre y puedo aplicar los colores que yo desee. Pero tiene una desventaja, no es compatible con Animate. Entonces, si yo aplico uno de estos degradados, no va a pasar bien. Entonces, no lo ocupen para la cuestión de Animate. Siempre la sencillez en el trazado de elementos, pocos nodos, pocos clipping masks, pocos efectos de sombras, etcétera. Efectos de degradados o de, por ejemplo, en Illustrator tenemos acá en efectos esta parte de Photoshop Effects. Entonces no le vamos a aplicar un blur, todas estas cuestiones. No es necesario o no es conveniente porque no van a pasar correctamente a Animate. Es el tema de la paleta de color. Cuando ustedes abran un Illustrator que va a ir para Animate, tenemos que considerar, de entrada tenemos una opción que dice Web y otra que dice Film and Video. Y aquí en Film and Video está el formato que hemos estado trabajando. Y fíjense cómo en los settings está Screen, ¿ok? Y está el modo de color
RGB, aquí en las opciones avanzadas, aquí está RGB. Si yo abro un documento para impresos, el modo de color va a estar en CMYK y hay una ligera incompatibilidad y va a haber modificaciones en las tonalidades, en este caso al pasar a anime. Cuida ya como en las cuestiones de tu proceso, cuida en la que la postura favorezca tu animación, que se puedan mover todas las piezas sin problemas por medio de los empalmes. El tema que nosotros tenemos aquí es que también al mover con estos controladores se pueden notar los empalmes porque es más fácil mover porque sería como si fuera una marioneta. Ustedes cuando seguramente de pequeñitos vieron una marioneta y tienen unos controladores en la parte superior que mueves y mueven los pies, los brazos, etcétera. Pues más o menos es lo mismo cuando yo aplico el rigging. Hay un movimiento, un movimiento automatizado y esto hace que no podamos controlar el movimiento de manera tan fina como con la técnica anterior, con el Forward Kinematic. ¿Cuál es la ventaja del iKey? Que puedo animar más rápido. Realiza capas de cada segmento del cuerpo de Illustrator, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que tengo en pantalla, el archivo original estaba así, ¿ok? Y si nosotros vemos las capas, fíjense cómo acá, o sea, para hacer el diseño del personaje no estuvo mal tener lo que es una sola capa, ¿ok? Pero para importarlo a Animate tenemos que hacer el mismo proceso que hicimos con el robot. Entonces vamos a seccionar nuestro personaje. En el proceso de ajustar, estamos en las especificaciones de la animación con Inverse Kinematic. Entonces les decía, fíjense cómo aquí en el trabajo original, puesto nada más una sola capa, está bien, pero acá ya lo que hice es separar. Entonces, un proceso que tienen que hacer durante esta clase, o sea, una vez que acabe de explicar el primer proceso, sería ajustar su personaje. También fíjense cómo, hablando de los empalmes, aquí hice un pequeño ajuste. O sea, aquí utilizó un clipping mask, que pues no era al final necesario. Fíjense cómo hizo una forma y luego metió otra forma. Esta misma forma pues pudo haberse trazado directo, ¿no? Entonces aquí yo hice un ajuste para que al momento de que se moviera la cabeza no se viera como un piquito cuadrangular acá. Y eso es para todos, ¿ok? Para todos los empalmes que ustedes tengan o sea, para todos los alumnos, para todos sus empalmes. Esos empalmes tienen que ser relativamente discretos para que no haya mayor problema. Luego, bueno, ordena la posición de tu personaje y ordena las capas. Ahorita para mi ejemplo lo puse así desordenado para que vieran las piezas que deben de tener. En el caso particular de este, hay una única diferencia que es importante que anoten o que tomen en cuenta, que es este no tiene la pelvis, ¿ok? O sea, el elemento que va a controlar todo el cuerpo. ¿Podría tener la pelvis? Sí, ¿ok? Pero en la forma que hice el rigging de este personaje o el esqueleto, dejé solamente el cuerpo y a partir de este elemento todo lo demás se conecta y va a ser como el padre de todos los pedacitos, ¿ok? Y bueno, las mismas capas, ¿no? Cabeza, brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo, manita, etcétera, etcétera, ¿ok? Vean, aquí tengo cabeza, brazo derecho, antebrazo derecho, mano derecha, muslo derecho, pantorrilla derecha, pie derecho. Luego del otro lado, muslo izquierdo, pantorrilla izquierda, pie izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo y mano izquierda, ¿ok? Que aquí en la mano izquierda
Yo también cometí por ahí un error, me faltó. Cuando lo importé a Animate, dije, no puse una capa. Este en particular tendría que estar en una capa. Lo voy a... ¿Cómo paso un elemento de una capa a otra? Corto. Me voy a Edit, Cut. Hago una nueva capa. Aquí le voy a poner cuerpo. Y dentro de esa capa puedo pegar directamente, comando V, o puedo ponerle esta opción que dice Paste in Place para que lo pegue en la posición en la que había sido cortada. Y bueno, ustedes tendrían ya, una vez que seleccionaron, acomodar para colocar su personaje en posición T o en posición A. ¿Ok? Entonces acomodar ya todas las piececitas. Otra cosa importante, por ejemplo, en este archivo quedó así como que, no tengo borde, ¿no? Entonces, quizás hacer un poquito más pequeño el personaje considerando el formato de 1280 por 720. Todos los ajustes que hagamos nos van a favorecer para que al momento de, por ejemplo, aquí este empalme está muy arriba, ¿no? Este en particular. Vean, este empalme no va a funcionar muy bien. O sea, si dejamos este empalme como está aquí, estas son de las cosas que tienen que cuidar. Se va a ver, fíjense cómo este empalme que ahorita tiene el cuerpo de este personaje, está como muy arriba, tiene que estar más abajo. ¿Ok? Y bueno, y también, si no movemos los pivotes en Animate, pasan estas cosas. Pues aquí esto ya tiene un rig, pero no se cambiaron los pivotes, intencionalmente para ejemplificar. Si tú no cambias los pivotes y mueves con el controlador, se te va a desfasar porque el punto de rotación está en el centro del objeto. Entonces, bueno, aquí una corrección que tienen que cuidar todos con su personaje sería ver cómo están los empalmes, ¿no? Entonces, este en particular tiene que estar como más abajito, como por aquí, y este pues ya por acá. ¿Ok? Bueno, entonces, ya viendo el personaje, entonces, de nueva cuenta, bueno, aquí voy a mover la cabeza. La cabeza pues, tendría que estar hasta arriba. Ahí está ya el personaje. Y quizás hacerlo ligeramente más pequeño. Un poquititito. Nada más para que cuando esté en escena tengamos un margen de seguridad. Recuerden que en video o en animación también debemos de cuidar los márgenes que tenemos alrededor de nuestro personaje. Eso se le llama margen de seguridad. Entonces, cuando nosotros hacemos algo de video o de animación, es importante dejar unos bordes por los diferentes cambios de pantalla que pueden haber. Si bien la mayoría de las pantallas en la actualidad ya todas son widescreen, cuando en la década de los 80s, quizás de los 70s, 80s y 90s, pues, las televisiones tenían las televisiones caseras tenían un aspecto de 4:3 y en el cine teníamos 16:9, que eran más horizontales. Entonces estos ajustes justo permitían, si algo se te volaba de información al hacer la conversión del cine a la televisión, no sé, o al revés, también en el cine podrías ir de un formato más cuadrangular hacia el otro. Lo que pasa es que hay distorsión o se alargan las formas. Pero era más común pasar del formato del cine al formato de televisión. Y entonces se cortan partes. Y este margen de seguridad nos permite que eso no suceda y por eso lo estoy mencionando en este personaje, para que no esté, o sea, no dejen su personaje exactamente así, ¿no? Porque cuando le importen a Animate, pues también lo van a tener que escalar y es repetir como procesos. Entonces déjenlo un poquito más chiquito, déjenle su margen de seguridad. Bueno, ya ajustamos el tamaño del personaje, importa a la escena. Entonces importamos a la escena dentro de Animate con la opción de colocar capas en Animate. El escenario es necesario que cada elemento importado lo almacenemos en la biblioteca también, ¿ok? Porque si no lo hago un símbolo, no me va a permitir relacionar
lo que es esa forma con lo que será la armadura o esqueleto. Entonces, todos estos elementos voy a ir abriendo Animate. Entonces, bueno, aquí tengo mi primer personaje, ¿no? Entonces, aquí tengo ya incorporado el personaje. ¿Cómo lo incorporé? Le puse File, Import to Stage, para que ya quedara ahí colocado. Seleccioné el personaje. En mi caso particular ya lo importé así, o sea, lo importé en cachitos y lo acomodé dentro de Animate. Eso también lo pueden hacer, pero es mejor acomodar en Illustrator e importar completo. Y van a poner las opciones de dejar las capas, ¿ok? Convert layers to animate layers, ¿ok? Entonces, este personaje que ya quedó importado, tenemos aquí todas las capas que venían de Illustrator. Al final, en este caso, van a aprender, a diferencia de la técnica de Forward Kinematic, aquí vamos a tener al final solamente una capa, ¿sí? Que va a ser la armadura. Todo va a irse anidando o incrustando dentro de la capa de la armadura. Pero bueno, me estoy adelantando. Ahora, en mi library, aquí, fíjense cómo el Illustrator, aquí me importa los objetos, me importa unos símbolos, pero que se llaman clip group, pero no los reconoce como símbolos. Entonces, si yo quiero ya aplicar los huesos, fíjense cómo ahí me dice, no se puede. Ese signo que aparece ahí con un huesito y un tachecito, o sea, un signo de restricción, me está diciendo algo te está faltando. Y lo que está faltando es que ese elemento sea un movie clip, ¿ok? Entonces, lo que tendrás que hacer es darte el tiempo para, seleccionas con tu herramienta el elemento que corresponda, botón derecho, Convert to Symbol. Esto ya lo hicieron en el ejercicio pasado. Y le ponen un nombre y lo dejan como Movie Clip. Voy a abrir el archivo que ya tiene todo lo que son los huesos. Fíjense cómo acá ya tengo el pie izquierdo, lo mismo. Pie izquierdo, pie derecho, pantorrilla, pantorrilla derecha, izquierda, muslo izquierdo, muslo derecho, mano izquierda, mano derecha, el cuerpo. Insisto, este quedó el cuerpo unido. Y se van a agregar otros elementos. Estos que se ven en verde son unos controladores que nos van a permitir controlar un poco mejor nuestro personaje. ¿Okay? Ahorita esto se los explico un poquito más adelante. Pero sí van a tener, esto es simplemente cómo se hicieron estos controladores. Se agarró, puede ser el tipo de forma que tú quieras, ¿eh? Yo agarré un círculo, pero podría ser un cuadrado. Tengo una capa. En esa capa, voy a dibujar, bueno, sí se dibujaron, pero no se ven. Porque ahorita tengo el stroke y el fill, o el relleno y el contorno están en nada. Entonces, basta con que yo le ponga un relleno. Y entonces haces el objeto, lo seleccionas y lo mismo, Convert to Symbol, y le asignas un nombre, que en mi caso particular yo le puse control pie izquierdo, control, bueno, ahí me equivoqué, puse dos veces control pie izquierdo, pie derecho, control izquierdo, control derecho, que es la parte de arriba de las manos, control de la cabeza. Son 5 controladores, ¿ok? En mi caso particular le puse controlador cabeza, controlador izquierdo, controlador derecho, controlador pie izquierdo, controlador pie derecho, ¿ok? Y entonces tenemos todos esos símbolos. Fíjense cómo en esta versión ya de este archivo, ya solo tenemos una capa. En esa capa están todos mis elementos, ya bien ordenaditos, bien puestos. Bueno, aquí, de hecho, aquí habría que hacer una corrección, ¿sí? Que ya la hice hace ratito en Illustrator. Si yo lo hago en Illustrator, ya no tengo que hacer la corrección aquí.
pero que este personaje esté empalmado tan arriba, lo que va a resultar es esto. Cuando rote se va a ver ahí medio raro. ¿Ok? Entonces acomodaría bien mis elementos. Entonces este tendría que estar más abajito. Por acá. Esto ya lo hice hace ratito en Illustrator. En este archivo no, lo hice, o más adelante lo hice sobre el Animate. ¿Ok? Entonces si tú ordenas bien tus cosas desde Illustrator, te vas a ahorrar tiempo de producción en Animate. ¿Ok? Y bueno, fíjense cómo aquí el personaje, que lo importé tal cual al tamaño que lo había en este caso, pues está como muy apretado y no tengo ni espacio para poner los controladores. Por eso en el Illustrator lo que hice fue ya hacerlo un poquito más pequeño. Y fíjense cómo están las uniones, están bien, están pegaditas. O sea, si yo me acerco a las uniones, fíjense cómo hay un poquito de espacio nada más en todas esas uniones. ¿Ok? Y bueno, también acá, bueno, este no tiene la corrección de... Ah, bueno, sí la tiene, pero tiene la mascarilla. ¿Ok? A través de la mascarilla, la mascarilla es la que está bien. Ok, entonces, es importante esto de los controladores. Vamos a el siguiente paso. Nota, te lo acabo de mencionar, a diferencia del Forward Kinematic, en este caso, podemos tener todos los elementos en una sola capa, que es lo que tengo aquí. Le puse como nombre a esa capa, man, y ahí están incluyendo los controladores, pero cada uno de estos elementos es un símbolo arrastrado a la escena en esa capa. ¿Okay? Cada esto es un símbolo diferente. Debes ordenar los pivotes de cada pieza. Este en particular no tiene los pivotes. Entonces, si yo pongo el esqueleto, yo puedo ya poner un esqueleto para estos tres elementos. La herramienta de esqueleto, si no la tienen aquí, el comando corto para seleccionar la herramienta de huesos o bones es la letra M. Nada más tienen que verificar que sea Bone Tool y no Pin Tool. ¿Ok? Y si no la tienen, normalmente abajo hay como tres puntitos, abajo de las herramientas hay tres puntitos y desde ahí las podemos adicionar, porque a veces estamos en una versión como resumida de la paleta de herramientas, no es que todo el tiempo estamos utilizando los bones. En mi caso particular ya estaba así. Y entonces yo puedo decirle, ok, vamos a generar una relación de elementos entre este y este, ¿no? Entonces, con la herramienta de bones, dibujo, pego aquí y voy acá. Esto ya tiene una ligera estructura. Y si yo presiono la tecla B, bueno, ahí otra cosa que hice aquí fue seleccionar el cuerpo y no la pierna. Eso también tiene que ser cuidadoso, que cuando le den clic al bone o la estructura del bone, haya una jerarquía entre los elementos. Pero aquí lo que te quiero mostrar, voy a ponerle comando Z. Voy a mover esto para que no me estorbe tantito para ejemplificar. Entonces voy a presionar M para la herramienta de bones y digo de aquí a acá, de aquí a acá. Y cuando yo rote, voy a presionar V o la herramienta de selección. Fíjense cómo aquí al rotar, los elementos de pronto se pueden salir ahí como un poquito. ¿Ok? Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Vale? Y entonces el proceso que debes de hacer es, estos no tenían como el pivote tienen todavía el pivote en el centro. Entonces lo que hay que hacer es ordenar los pivotes. Déjenme abrir el archivo que ya tiene los pivotes ordenados. Fíjense cómo aquí al seleccionar mi personaje, cuando yo selecciono las partes del personaje, el pivote ya está aquí en la parte de arriba. ¿Ok? Aquí el pivote ya está en esta zona. En esta otra parte el pivote está en esta zona. En esta otra parte está el pivote en esta zona. Y bueno, en los controladores el pivote está centrado. ¿Ok?
Y lo mismo, bueno, en el cuerpo, fíjense cómo debo de dejar cierta distancia entre el pivote del cuerpo y el pivote de lo que es las piernas. Aquí está el pivote de una pierna, aquí está el pivote de otra pierna y acá está el pivote del cuerpo. Incluso podría estar más arriba. ¿Cómo modifico el pivote? Recuerdo, selecciono mi objeto, herramienta de Free Transform o la letra Q y puedo mover esto un poquito más arriba o abajo, donde lo quiera. ¿Ok? Y entonces todos los pivotes, al igual reordenar los pivotes para que estén en el borde de donde van a rotar. ¿Ok? Esta manita pues rota de aquí, esta otro rota de acá. Esto no está emparentado. No, de hecho no vamos a emparentar aquí. Vamos a poner una estructura, un esqueleto. También en algún momento vas a ordenar la posición de tus elementos. ¿Ok? Ahorita fíjense cómo los brazos están al frente y tendría que estar tanto la cabeza como lo que es el cuerpo, tendrían que estar al frente. Entonces lo selecciono y le pongo en botón derecho, Arrange, Bring to Front. O acá en Modify, Arrange, Bring to Front. ¿No? Probablemente algunos de ustedes tengan su versión en español, pero pues sería ordenar al frente. Ok, seguimos con el proceso. Ordenamos los pivotes y preferentemente, esto de los controladores no es forzoso. O sea, yo podría hacer un esqueleto. Aquí tengo un ejemplo de un esqueleto muy sencillo que tiene aquí el controlador. ¿Ok? Y cuando yo, fíjense, lo puse intencionalmente un poquito más separado para que se viera. O sea, no es parte de, esto sería como el equivalente al brazo de tu personaje. Y entonces con este muevo más fácil mi estructura. ¿Qué es lo que les decía? La ventaja de la animación, de la cinemática inversa, es que nosotros vamos moviendo un solo elemento, logro generar muchísimo más elementos de animación. Aquí porque ya no se va más para atrás, porque le puse una restricción. Sí, aquí ya no se va más para atrás porque le dije que no se pudiera ir más para atrás. Esas restricciones tienen que ver justo con nuestro brazo no se puede romper para atrás, ¿no? O sea, no somos de hule, tenemos una restricción en nuestros huesos y eso trata de emularlo la cinemática inversa. Entonces, pivotes en su lugar, poner preferentemente los controladores, como los estás viendo ahorita en pantalla, poner nuestros controladores y entonces el rig va a ser hasta el punto de los controladores y de la cabeza va a tener el rig hacia acá. Ahorita les voy a mostrar cómo está el rig. Entonces los controladores que tú vas a hacer es cabeza, mano izquierda, mano derecho, izquierdo, pie derecho. Crear la armadura o huesos, ¿ok? Es decir, con el cuerpo como la parte principal y la estructura parte del pivote del cuerpo. O sea, el cuerpo será el centro del esqueleto. Este no tiene todavía un esqueleto, entonces, fíjense cómo, bueno, aquí por alguna razón tengo dos capas. Entonces tengo aquí mi personaje, le vamos a poner sus huesos, empezando por el pivote de la pierna, ¿ok? Entonces damos un clic. Aquí voy a mover un poquito, bueno, ya lo moví. Nada más déjenme ver cómo está el pivote. Lo que les decía, sí debe haber una ligera diferencia en la posición del pivote inicial, porque este va a generar un huesito que conecta con la pierna del personaje. Si de pronto quieren subir un poquito más el pivote, está bien, porque realmente no vamos a rotar, o no es la idea que rotemos el cuerpo toda la parte del cuerpo, sino más bien todas las extremidades. Entonces aquí tenemos este pivote, luego va a conectar hacia la pierna, hacia la otra pierna y hacia abajo. Entonces, este es la estructura. Déjenme abrir el cuarto archivo para que vean la estructura y en este explique.
Fíjense cómo aquí ya está la estructura que ustedes van a generar. Entonces, tengo mi pivote o mi parte inicial. Tengo el pivote del cuerpo y ahí empiezo a poner mi primer hueso. Doy un clic sostenido y voy hacia el cuello, que es donde está el pivote de la cabeza. Y luego voy de la cabeza al controlador de la cabeza. Después repito, otra vez de aquí, un clic sostenido y voy al brazo. Este personaje ya se le ya se hicieron pruebas de movimiento. Por eso se ve, no está en la posición A o T. Porque ya se probó que funcionara lo que es el esqueleto. Entonces, de este punto hacia hacia el hombro, que es donde está el pivote del brazo. Y luego de ahí hacia el pivote del antebrazo, hacia el pivote de la mano y hacia el controlador. Lo mismo para el lado izquierdo. Y luego de el centro hacia lo que es la primera pierna, hacia la rodilla, hacia el pie y hacia el controlador. Y luego hacia el otro lado. Entonces, esta es la estructura que ustedes deben de tener de su rig. Y entonces, ya que acomodé todas mis partecitas, entonces vamos a poner el rig. Primero, entonces selecciono la herramienta de Bone Tool y de este pivote, un clic sostenido, bueno, del pivote del cuerpo, que es ese circulito, me voy. Automáticamente como que Animate reconoce donde hay otro pivote. Fíjense como que tiene como un pequeño imán. O sea, yo me puedo ir más para acá, pero aquí lo ven nada más en pantalla, pero digamos que el mismo programa yo siento como que jala. O sea, aunque yo me vaya un poquito más para arriba, como que acomoda. Y luego de este hago otro joint que va al centro de lo que es mi controlador. Esto ya está relacionado. Si yo presiono la herramienta de Move y selecciono el controlador, esto ya está relacionado entre sí. Claro, esto está pues, todavía poco apropiado o inconcluso. Luego, siguiente parte de los joints. La parte de arriba es un poquito más fácil porque en el tren inferior los pivotes están como muy pegaditos. Vuelvo a seleccionar mi herramienta de Bone y aquí hacia el hombro. Ahí ya ajusto. Y después hacia lo que es el antebrazo, del antebrazo a la mano y de la mano al joint. Si yo presiono V o la herramienta de Move, ya puedo probar que esto está. Ahora, esto que está pasando aquí está bien, pero hay una serie de pasos adelante que restringen lo que es que esto suceda. ¿Ok? Entonces, tu personaje hasta ahí debería ir. Bien. Vuelvo a seleccionar mi herramienta de huesos y ahora de hacia un clic sostenido hacia donde está el pivote. Ahí ya reconoce el pivote de lo que será la pierna, pivote de la rodilla al pie y del pie al controlador. Si vuelvo a presionar V, esto ya está bien enlazado. Y lo mismo tenemos que hacer del otro lado. ¿Ok? Entonces, para no obviarlo, aquí, herramienta de Bones. Que ahorita tenía la herramienta de mover y pues sí puedo mover esto, ¿no? Ahora, de aquí, de este pivote, otra vez hacia acá. De aquí hacia acá. De aquí hacia la manita. Y de aquí hacia acá. Ah, no me quedó el pivote. Bueno, si no te queda correctamente este esqueleto es porque quizá tus pivotes están muy pegaditos. Aquí voy a poner este por acá. Este por acá. Y entonces es más fácil
que repitas todo el esqueleto a que intentes corregir. ¿Ok? Entonces, este ya es el esqueleto de mi personaje. Fíjense cómo al haber hecho el esqueleto, la capa que se llamaba man quedó vacía. Conforme yo voy poniendo el esqueleto, las cosas se van relacionando entre sí y la armadura, ¿sí? O el esqueleto controla a los movie clips que están relacionados con él. ¿Ok? Y bueno, esto ya se puede mover, ¿sí? Pero, bueno, ¿qué tiene mal? Pues la pierna no debe flotar en el aire. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso, aquí ya creamos la armadura. Ajá. Otra cosa que tienes que hacer es, cuando vayas generando la estructura, es probable que las piezas se ordenen al frente y atrás otra vez, porque las pasaste todas a una misma capa. Bueno, de la capa man a la capa armadura. Entonces, si alguna pieza se fue en un orden incorrecto, fíjense cómo ahorita el cuerpo está atrás, no te angusties. Selecciona el cuerpo con la herramienta de mover y botón derecho, Arrange, Bring to Front, y la cabeza también le tengo que decir Bring to Front. Acá, Arrange, Bring to Front. Ok, entonces ya tengo el cuerpo hasta el frente, ya tengo la cabeza por encima del cuerpo y todo lo demás. En el caso, este personaje estaba bien. Luego, el siguiente paso es desactivar el joint rotation. Los joints, insisto, ¿qué es un joint? Son estas conexiones que tenemos aquí, estos puntos que conectan, voy a llamarle una articulación con otra, ¿sí? Estos son joints y yo puedo seleccionarlos. Cada uno de estos joints son como huesos, ¿ok? Entonces, ahorita, el joint que nosotros tenemos aquí, este controlador, fíjense cómo se mueve, porque este joint está libre, ¿ok? Para que eso no suceda, tendrían que pasar dos cosas. Puede resolverse de dos maneras. Poniendo en su momento una tercera pieza aquí que fuera como el pecho y desde ahí el brazo, pero aquí en este personaje no está así. O sea, no tenemos esa estructura con una columna vertebral. Es muy sencilla, la columna vertebral es pancita, cabeza y controlador. ¿Ok? Entonces, la forma de controlar esto, que sería como por aquí, fíjense, aquí ya se mueve correctamente el brazo. ¿Ok? Bueno, más o menos porque este brazo, pues quizá tendría que pasar por el frente de la bufanda, ¿no? Entonces aquí yo ya sé que en esta animación, este personaje, pues tendría que bajar y subir y no pasar hacia atrás, porque se vería medio raro. O sea, bueno, ¿podría pasar por atrás? Pues sí, pero se ve como que el cuerpo es de hule, ¿no? Entonces, este joint, este en específico, la unión que hay de aquí a acá, tiene una restricción de movimiento, ¿ok? En las propiedades, nosotros seleccionamos el join y tenemos básicamente tres cuestiones que se pueden controlar con el join, que es su rotación, su traslación en X, es decir, hacia acá, hacia la izquierda a la derecha, y su rotación en Y. Y esto recuérdalo porque más adelante te lo voy a volver a mencionar. Entonces, aquí tenemos el elemento que ya tiene la rotación. Fíjate cómo está desactivado el botón de Enable. ¿Vale? Como está desactivado ese botón, esto no rota. O sea, en específico, el punto que está en el caso
del ombligo, no está rotando y entonces ya no hace esto que tenemos por acá. ¿Ok? Voy a hacerlo. Entonces selecciono ese joint, aquí, incluso le puedes dar un clic a este punto. Fíjate cómo aquí está rotation, bueno, joint rotation o rotación de la unión o del hueso y está activado. Lo voy a desactivar. Y si ahora vuelvo a seleccionar mi herramienta de mover, fíjense cómo ya no se mueve. ¿Ok? Ahora, lo mismo tengo que hacer para este lado. Bueno, ya se corrigió. ¿Por qué se corrigió de este lado? Seguramente ya lo tenía, pero es porque este joint en específico está relacionado con 5 partes. Está relacionado con el brazo izquierdo, brazo derecho, con la pierna izquierda, la pierna derecha y con la cabeza. Y al desactivarlo, ya queda controlado todo. ¿Ok? Entonces, es importante desactivar el joint rotation, ¿sí? En este caso, para los hombros en específico, es para el joint que va aquí, Este en particular también se desactivó porque es la conexión. Pero acá si yo empiezo a seleccionar estos otros joints, fíjense cómo en los joints, aquí está Rotation Enable. Y aquí está Enable. Y acá está Enable. Y de este lado también. Y también la cabeza. Todos están activada la rotación. ¿Ok? Y las piernas también. Nota. Cuidado con fijar algún elemento. ¿Sí? El icono de tachuela. O pin. De pronto, cuando nosotros estamos en Animate y nosotros queremos como volver a editar, si yo me pongo sobre lo que es el elemento, puede aparecerme este signo, ¿sí? Ese signo, y me tengo que mover para que no se active. O sea, de hecho, es más fácil para controlar la rotación, mejor darle a la rayita que conecta, ¿sí? A estas rayitas, que al punto del joint, en donde empieza el joint. Porque esto que tenemos aquí, lo que hace es fijar, es como si le pusiera, justo por eso el icono, una tachuela o un clavo, y entonces esa parte de nuestro personaje no va a poder trasladarse ni mover para nada, ¿ok? Entonces, si lo activas por alguna equivocación, ahí esto ya está activo. Y si yo quisiera hacer una traslación de este elemento, bueno, aquí nada más como está desactivado la otra parte, nada más me permite rotar arriba y abajo. Pero ya no puedo mover aquí. Entonces, fíjense cómo acá en las opciones de las propiedades, en la parte de arriba acá de Properties, aparece que ese punto del joint está activo esto que dice pin. Para esa parte o ese hueso. Lo voy a desactivar. Ok. Hacer pruebas de movimiento. Yo les recomiendo que hagan lo que yo. Como es la primera vez que hacen el proceso, es mejor ir guardando respaldos de su archivo. Y una vez que lo hagan en esta ocasión, ya después lo pueden hacer directamente. Pero si vas avanzando en tus pasos, ve guardando respaldos de tu avance. ¿Okay? Así como yo tengo desde el 1 hasta el 7. Porque en mi caso particular lo sigo guardando así porque te voy a ir explicando el proceso. Pero es muy conveniente que lo que ya vayas haciendo bien de los pasos que te estoy indicando, los vayas guardando en un archivo separado para que si te equivocas, regreses al archivo anterior y no pierdas 1 hora de trabajo, sino nada más 10 minutos o 5 minutos. Ok, entonces dice, hacer algunas pruebas de movimiento del personaje por medio de los controladores. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Es ya que tienes tus controladores, mueves y dices, ok, sí está funcionando bien, sí está funcionando bien para acá, sí se mueve. Bueno, no se mueve correctamente, ahorita vamos a hablar de esto, pero ya el esqueleto está funcionando. Lo que no está funcionando bien es las restricciones para el movimiento, pero está
moviéndose todo correctamente. Mis 5 controladores están funcionando como lo haría una marioneta, ¿no? Tengo 5 controladores que mueven, ¿ok? Aquí le voy a poner comando Z o, en su caso, también si ya tenía mi archivo y quiero regresar a la posición, bueno, puedo poner los controladores y estirarlos y reacomodar. Ok. Y a la posición es un poquito complicado. Fíjense cómo este pie, en su posición, debería estar atrás, ¿no? Entonces también habría que ese piececito mandarlo para atrás. Entonces, ¿cómo lo mando para atrás? Selecciono el pie, menú Modify, Arrange, Send to Back. Y esto también. Fíjense en la posición de sus elementos para que estén en el orden correcto. Ok, ya hice pruebas. ¿Qué sigue? Modificar el constraint o las constricciones o las restricciones, es más apropiado restricciones, aunque sí existe la palabra constreñir, que es restringir cómo va a ser la movilidad de los diferentes joints. Esta parte es mucho de criterio personal, ¿ok? Si no los mueven, si no alteran esto, lo que va a suceder es que el personaje, aquí pareciera que se le está rompiendo la rodilla, ¿no? Para acá estaría como más o menos bien el movimiento, pero el pie hace una cosa súper rara, ¿no? Y es porque ahorita este personaje no tiene ninguna restricción de rotación, ¿sí? Puede rotar 180 grados, o bueno, o más, ¿no? Aquí estaría rotando 1000 y tantos grados. Y pues aquí parece que se le rompió la pierna, ¿no? A menos de que fuera un personaje de hule, eso no debe de pasar. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Habíamos hablado ya que podíamos habilitar o inhabilitar la rotación. Este en particular tiene inhabilitada lo que es la rotación. Pero el siguiente, aquí fue sin querer, fíjense cómo apareció el signito de pin o de tachuela, y le puse pin, lo voy a desactivar. Si me pongo exactamente en el join, en el punto del pivote, es cuando se aparece la tachuela. Entonces tengo que darle un clic al lado, ¿ok? Entonces esta parte de la pierna le voy a habilitar las restricciones, este botón que dice Constraint. Y le puedo decir, ok, ¿hacia dónde quiero que rote? Fíjense cómo por omisión me puso a la izquierda y a la derecha, puede rotar 45 grados. Entonces yo ya cuando muevo esto, ya es una rotación diferente, ¿ok? No lo notamos mucho en esa pieza, pero fíjense cómo, si yo lo trato de subir más, hasta ahí llegó mi restricción, ¿ok? Si yo selecciono el hueso, aquí se ve un pequeño ángulo en verde, se ve ese pequeño ángulo que es la restricción. Si yo, por omisión, me pone una restricción de 45 y 45. Ahorita como cambié la posición, ahorita moví esto, y si vuelvo a seleccionar, me cambió menos 25 y menos 65, porque es la posición en la que está ahorita este elemento. Entonces aquí voy a más o menos poner en mi posición inicial, y le voy a decir, ok, yo quiero que este elemento pueda moverse X cantidad menos el eje. Eso tiene que ver con el eje Y. El eje Y es imaginario en vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, de este punto hacia acá tenemos menos 45 grados hacia acá, que es hacia X, y de acá en positivo hacia este lado, ¿ok? Con respecto a este pivotito, ahí tenemos menos y más. Y entonces yo le puedo decir, no, quiero aumentar su capacidad para mover. Le voy a poner, por ejemplo, que pueda mover a menos 90 y Enter.
Entonces, esta piernita, el lado izquierdo, ¿sí? Puede mover hasta 90 grados, ¿sí? Ahí tiene mayor libertad. Fíjense cómo ahí ya llegó a 90 grados con respecto a su pivote. Ahí ya no levanta más. Y aquí ya no puede ir más hacia la izquierda. Entonces, vuelvo a seleccionar y le digo, ok, ya tengo una restricción ahí. Siempre es como, pues, tratar de poner en la posición. Y digo, ok, le puse menos 90 y aquí le voy a poner 90. Entonces, este ángulo, esto es lo que va a poder mover esa parte del cuerpo. Ahora, esta en particular casi debería poderse mover ángulos más grandes, porque podría ser una bailarina que pueda levantar el pie hasta arriba. Entonces, este ángulo se queda muy limitado. Pero lo que no podemos hacer es que suceda esto o que el pie haga esto. Entonces, las restricciones para esto, selecciono y digo, el pie del lado, bueno, igual, selecciono este hueso, las restricciones, y ahí tengo 45 y 45. De hecho, aquí, fíjense cómo ya no sube más este pie. También está mal la posición, este tendría que estar atrás y esto más al frente, pero bueno, eso ya lo ordenan de acuerdo a cada uno de sus. Entonces, tiene 45 grados, ¿no? Quiero que sea menos. Este no se puede ir para arriba. Entonces, en el lado izquierdo, le voy a poner, por ejemplo, menos 10. ¿Ok? Entonces, aquí ya empieza a levantar la pierna, ya no se va para arriba, o se va a 10 grados. ¿Ok? Hay un proceso técnico en las bailarines que pueden hacer hiperextensión, que es que se mueva tantito, pase el límite de la rótula, pero en general es muy poquito. Entonces este personaje ya está moviendo bien la pierna, ya no se ve como de hule. Y ahora tendría que corregir la posición también del pie. Entonces, de nueva cuenta selecciono aquí el joint que va del pie hacia el controlador y digo, ok, habilita las restricciones. ¿Hasta dónde puede llegar el piecito? ¿No? Pues quiero que llegue del lado izquierdo solamente a menos 10 grados. ¿Ok? Entonces, fíjense qué va a pasar. Este personaje levanta, sí gira un poquito, pero ya no gira muchísimo más. Ya no da la vuelta y para acá sí puede hacer movimientos. ¿Ok? Ahora, quizá yo quiero que aquí, por ejemplo, está muy limitada la posición del giro de esta restricción. Está muy limitada, ¿sí? Del lado derecho está en 0. No puede girar nada esta pierna, ¿no? Sí quiero que pueda girar, por ejemplo, 45 grados, enter. Y a partir de este momento, esta pierna puede hacer ese movimiento 45 grados, ¿ok? Entonces, este proceso les va a llevar un rato y es mucho de su propia sensibilidad y varía de personaje a personaje. Luego, siguiente proceso. ¿Okay? Bueno, ya modificamos los constraints. Ahorita lo hice solamente con 3. Lo hice con este, con este, con este. Lo mismo habría que hacer con este, y con este, y con este, y con los brazos también. ¿Sí? Este brazo sí se puede mover para acá, pero la mano, fíjense cómo ahí la mano ya hizo lo que quiso, ¿no? Yo tengo que ponerle aquí un constraint a la mano para decirle, lo habilito aquí en rotation, constraint, y bueno, la mano ahora sí puede subir. Incluso aquí hay un error de pivote. Si ven como aquí hay un error de pivote, el pivote de este no está bien. Y si yo no reviso eso, pues voy a tener dolores de cabeza cuando ya esté animando. Aquí, ¿cómo lo podría corregir? Voy a seleccionar, me voy a acercar y bueno, voy a estirar mi controlador, como recto.
seleccionar la herramienta de pivote. Aquí se va, o sea, fíjense cómo en este ejemplo, a mí en lo particular, se me olvidó mover ese pivote. Entonces, si yo no lo hice, puedo corregir, puedo poner el pivote acá, pero hay que ser cuidadosos de tratar de evitar primero en los pasos, por eso les estoy dando los pasos de una manera ordenada, para que no tengamos problemas después con las rotaciones. Okay. Aquí selecciono la herramienta otra vez de mover. Y bueno, ahí la manita tiene su restricción. Sí se mueve, pero ya no gira. Sí, gira nada más 45 grados la manita. En la capa armadura agrega fotogramas, que aquí tendría que agregar hasta el segundo 30. Y bueno, voy avanzando a otro archivo. Bueno, esto ya también tiene las pruebas, etcétera. Este archivo número 6 ya tiene animación. Muy cortita. Tiene todos los fotogramas, bueno, tiene hasta el fotograma 10 y tiene 5 segundos de animación. Arriba, abajo, piernas, salta y se mueve. ¿Ok? Entonces, lo primero que tú vas a tener que hacer es en tu personaje, aquí ya está. Yo te recomiendo que siempre trates de tener una postura de tipo A o T. Este personaje, fíjense cómo ya está el rig y está la capa man. Esa capa ya no me sirve porque ya al momento de haber hecho el rig, todo se pasó a una sola capa. La armadura controla todo. Entonces, esta capa de man 2 se puede ir a la basura. Y aquí es donde voy a agregar mis fotogramas para la duración de mi animación. Entonces acá voy a alejarme un poquito. Recuerden que si yo me alejo y no llega al segundo 30, lo tengo acá, te voy a poner como por ahí. Me puedo desplazar y va a llegar al segundo 20, ¿sí? Porque a veces las animaciones con Animate, les he explicado que el enfoque de Animate, desde que era Flash, era para animar para cuestiones para la web. Y las animaciones en web normalmente no son tan largas, ¿ok? Puedo hacer una película completa, como cartoon, con Animate, la respuesta sería sí. Entonces, aquí le voy a poner botón derecho, Insert Frame. Y esto me permite, al reconocer que hay fotogramas, esto ya lo habíamos hecho la semana pasada, me permite recorrer mi línea de tiempo con más fotogramas. Aquí le voy a volver a poner botón derecho, Insert Frame. Ahorita solamente fue Insert Frame. Como esto es una armadura, fíjense cómo ya tiene algo parecido a lo que sería una interpolación de movimiento. Nada más que aquí lo que estamos controlando son las posiciones de los diferentes joints de cualquiera. Lo vamos a hacer por los controladores para que sea más fácil, pero yo podría controlar cualquier joint que tenga mi esqueleto. Y entonces, vamos a suponer que ya quiero empezar mi animación. Bueno, entonces voy a poner a mi personaje en su posición inicial. Entonces va a estar como por aquí, por acá. Y está como por aquí. Y está por aquí. Esa es la posición inicial de mi personaje. ¿Ok? Por aquí fíjense cómo la restricción de no está tan buena porque hay que modificarla, pero por eso es importante hacer pruebas. Digo, ok, va a empezar a moverse. Entonces, en medio segundo, hay una parte de animación que te dice animar. Entonces, aquí ya agregué los fotogramas, agregué para los 30 segundos. ¿Ok? Y es importante primero planificar para que la animación del humano no cometa los mismos errores
de timing. Entonces, ¿por qué es bien importante planificar? Pensar en cómo va a ser el movimiento de mi personaje. Si yo no planifico y dejo que el software me lleve a donde quiera, va a quedar una animación chafa. Se los puedo asegurar. Y les había dicho, realiza un pequeño documento en donde tú digas, del segundo 1 del segundo 0 al 1 voy a hacer tales movimientos, del segundo 2 al 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? Genera un fotograma en el segundo 30, esto ya lo acabo de hacer, para que la línea de tiempo considere el tiempo, valga la redundancia, que estará animado. Para animar con iKey o Inverse Kinematic, debes determinar tus posiciones en la capa de armadura. Mueve los 5 controladores principales. Entonces, tengo aquí más o menos medio segundo. Ahorita el frame rate quedó en 30 segundos. Entonces, mi primera posición, empiezo a mover el brazo para acá. Y quizá una recomendación que les ponía o les que pongo más adelante es que al menos muevas 3 controladores en cada posición. Aquí voy a rotar ligeramente la cabeza. Muy poquito. Y voy a empezar a bajar este otro brazo. Entonces, en medio segundo yo tengo esta primera animación. Es importante dentro de la planificación que antes de empezar a animar, tú ya hayas visto la velocidad o el beat de la melodía que tú vas a utilizar. Y los músicos utilizan entonces metrónomo lo que hace es medir la velocidad del tiempo. Y mientras más rápido vaya el tiempo, pues más rápida tiene que ser o más pegados deben estar los fotogramas para nuestra animación. La música electrónica tiene en su compás, va muy acelerado. Y quizá, no sé, por ejemplo, Vivaldi, bueno, hay partes de la música de Vivaldi en donde el tempo es altísimo, pero en general la secuencia va más lenta. Entonces, si yo escogí una melodía que va muy rápido, yo tengo que poner estos cuadritos pues más pegados, ¿sí? Para que el movimiento sea más rápido. A eso es a lo que le llamamos el timing. Entonces, ya después avanzo, bueno, aquí ajusté el timing o las posiciones las puedo mover dando un clic sostenido sobre recuerden que a esto le llamé medio fotograma clave, ¿no? A este rombo yo lo puedo mover a la parte donde yo quiera. Entonces aquí modifiqué de manera, esto sería el movimiento de una tortuga, ¿no? Y pues, modifiqué el timing. Y si estuviera bailando música electrónica, mi personaje, pues quizá mi movimiento tiene que ser muy rápido. Y bueno, aquí voy a corregir y voy a mover y voy a regresar la cabeza y voy a mover otro poquito y ahora el pie para acá. Ok, y bueno, tendría que compensar para que no se caiga nuestro personaje. Ok, y la cabeza para acá y este brazo para acá. Aquí, por ejemplo, también el constraint de fíjense cómo aquí, a diferencia del brazo derecho, no tiene los constraints y entonces puede hacer movimientos raros el personaje, etcétera. Ok, entonces vamos controlando. Y bueno, si aquí yo recorro mi línea de tiempo, hay que estar haciendo pruebas. Entonces, ¿cómo hago mi test? Pues test sin y me aparece mi animate. Ahorita ya, como tiene 30 segundos, pues ya recorrió el segundo y ya se paró, ¿no? Ahorita que pasen los 30 segundos va a volver a moverse, cosa que ya no voy a hacer. Entonces, vean. Ahora, ustedes pueden ir trabajando por bloques y de pronto, para no esperar los 30 segundos, ustedes pueden ir animando agregando fotogramas de 10 en 10, ¿no? Para que no tengan que esperar los 30 segundos. Entonces aquí le voy a poner Remove Frames. Dejé nada más. Seleccioné todos. Comando Z. Por eso la importancia
de tener respaldos, porque también nos podemos equivocar. Está llegando hasta el... Entonces, aquí puedo dar un clic sostenido. Aquí no, aquí ya no me va a dejar. Entonces, antes de... Acá lo que voy a tener que hacer es recorrer mi línea de tiempo. ¿Okay? El problema que puedo tener luego con recorrer la línea de tiempo es que no estoy seguro si me pega los fotogramas. Vamos a ver. Entonces, al final, como esto ya es un archivo con posiciones, yo puedo recorrer esto. Y entonces ya no tengo una secuencia tan larga. Pero ¿qué pasó? Me recorrió los fotogramas. Entonces, sí va a ser un poco tedioso. Entonces empiecen con bloques de 10 y vayan aumentando para que al momento de hacer la prueba, porque si ahorita hago la prueba, fíjense cómo movió prácticamente inmediato, porque lo que hice fue aumentar la velocidad en lo que estos fotogramas estaban pegados. Y no hay ahí como una manera. Si yo los elimino, elimina toda la secuencia. ¿Okay? Entonces vayan aumentando de 10 en 10, es recomendación. Pongo los frame hasta el 10 y luego al 20 y luego al 30 y así a los segundos para que cuando yo corra mi película sea más fácil ver los 3 segundos o los 5 segundos o los 8 segundos y no tenga que esperarme 30 segundos para ver toda la secuencia. Entonces, para animar, debes cambiar las posiciones. Para trasladar a tu personaje, en el ejemplo que tengo por acá, el personaje brinca. Hace este movimiento, brinca y baja. Entonces, en la posición, aquí en mis posiciones, ahí está estático. En el fotograma 75 se habilitó la posibilidad de que el cuerpo pudiera tener traslación en Y, sube, baja, y luego esa traslación Y en el fotograma 115 se desactiva. Porque si no, el personaje se estaría moviendo hacia arriba y hacia abajo. Ahorita ahí les pongo un comentario. Para trasladar al personaje, activa la traslación en Y o en X. Eso depende de lo que tú quieras. En Y es hacia arriba y hacia abajo, y en X es hacia la izquierda o la derecha. Atención, lo tendrás que mover, volver a desactivar después de mover para que más adelante otros controladores, por ejemplo el pie, no arrastre tu personaje. Ahorita te lo voy a mostrar en pantalla. Entonces vamos a suponer que ya tengo, ok, entonces ahí mi personaje ya tiene un segundo de animación, ¿no? Mueve los brazos, la piernita, y a partir de este momento por aquí quiero que brinque. Bueno, pues, recuerden los principios de animación, anticipar al movimiento. Entonces tengo que ir preparando la posición para el salto. Entonces quizá lo primero que hago es extender personaje. ¿Ok? Y ahí este elemento que tengo aquí, el pivote principal, no se traslada ni para arriba ni para abajo. ¿Ok? No se puede mover el personaje. Entonces acá voy a avanzar otro poquito, medio segundo. Voy a activar ese pivote, bueno, ese join. Y fíjense cómo aquí, bueno, está desactivada la rotación. Y aquí tengo activar traslación en X y activar traslación en Y. Yo quiero activar ahorita la traslación en Y. Y bueno, una animación bien hecha anticipa el movimiento. ¿Qué hacemos antes de saltar? Bajamos un poquito. Aquí lo que va a pasar es que ya moví ese controlador y tengo que mover un poquito los pies. Fíjense cómo está activa ahorita la posición, está libre la posición de mover. Aquí es que está pasando. Esto es lo que decía, que después lo vamos a tener que desactivar. El personaje se subió un poquito. Estos constraints no están bien del pie, pero bueno. Entonces el personaje baja un poquito.
hace como este movimiento y luego se dispara hacia arriba, un poquito más arriba, más adelante. Selecciono este joint, lo muevo para arriba y extiendo las partes del cuerpo. Luego lo regreso X cantidad del tiempo más adelante, lo bajo y regreso un poquito los pies. Insisto, este no tiene control para poder rotar el pie. Está un poquito más, tendría que darle en el constraint de la rotación o la restricción de la rotación, darle más chance que pueda mover el pie, porque no lo puede mover hacia. Ahí prepara el movimiento, salta y regresa. Y para seguir animando, si ya no quiero que esto más adelante lo arrastre, este pie o el brazo, este brazo, por ejemplo, podría arrastrar a mi personaje, ¿no? Si yo no quiero que ya sea arrastrado, porque ahorita tiene habilitada esa pieza, lo que es el pivote o el hueso principal del ombligo, tiene habilitado poder mover arriba y abajo, ¿no? En Y. Si yo no quiero que ya se mueva, ¿qué tengo que hacer? Para que esto no mueva la posición de mi personaje, tengo que decirle a ese join que se desactive la posición. Entonces aquí hace el brinco y acá ya puedo empezar a poner, o sea, como ya volví a fijar esa pieza o le desactivé la posibilidad de moverse en X, ya puedo mover mi personaje para que siga como bailando ahí en su posición. Entonces tuve que activar y desactivar para dar ese brinquito. Igual hay que ponerle play o probar la película para que veamos si esto ejecuta lo suficientemente bien. Y luego, ¿qué más tenemos? Para trasladar al personaje, activas y desactivas la opción de traslación en Y o en X. Ahorita hice yo un movimiento en Y, pero pudiera ser que tú muevas en horizontal tu personaje. Se recomienda para que la animación sea más natural en cada control de posición clave. ¿Qué me refiero con eso? Cada control de posición clave. Esto es una posición clave, esto es una posición clave, esto es una posición clave y la computadora hace la interpolación entre esas dos posiciones. Entre cada posición, para que se vea más natural, la recomendación es que muevas al menos 3 controladores, ¿sí? A veces nos olvida mover la cabeza. Entonces aquí, por ejemplo, moví los 5 y se va a ver más natural el movimiento. ¿Vale? Al menos 3. Si quieres mover los 5 controladores, está bien. Incluso puedes de pronto mover algún otro controlador. Sí, yo podría de pronto darle un clic sobre en este caso está sobre la mano. Pero en general, toda tu animación va a ser con los controladores principales. Al finalizar tu animación, no olvides colocar transparencia a los controladores. Si yo exporto esto, por acá tengo un ejemplo. Entonces ahí tengo la animación. Esta dura 10 segundos. Ya va a hacer el movimiento, va a brincar, está muy lenta. O sea, aquí, en esta prueba, yo me doy cuenta si mi timing está correcto o incorrecto. O sea, aquí el timing va muy lento. El brinco sucedió de manera lentísima. Entonces hago correcciones. Ahora, en este ejemplo tengo activos los controladores y se ven al momento de hacer la animación. Eso no debe aparecer al final de nuestra animación. Ya queda el movimiento, pero debe quedar sin sin que se vean los controladores. Entonces lo que hago es ocultar el relleno del controlador. Para todo el proceso de animación es muy bueno que sí vea dónde están los controladores para poderlos mover correctamente. Entonces ese último paso sería el siguiente. Entonces tengo aquí mi personaje, ya hice mi animación. Doy un clic en lo que sería, bueno, ni siquiera tengo que darle un clic aquí. Me voy a la biblioteca y digo controlador 1
que es el del pie izquierdo. Le doy doble clic aquí para entrar a su zona de edición. Y esto tiene un relleno y un contorno. Y entonces en las propiedades de ese elemento le digo, aquí voy a tener que estar brincando entre la pestaña de biblioteca y de las propiedades. Digo, contorno, nada. Relleno, nada. Si yo regreso a la escena, ahí ya desapareció. O sea, sigue existiendo. Fíjense, ahí está. Yo puedo mover este elemento. ¿Okay? O sea, si a ti te viene bien que nada más se vea el pivote, está bien. Si desde el inicio quieres hacer este paso, está bien. Yo lo prefiero hacerlo al final. Luego voy al siguiente elemento. Ahora voy a hacerlo con el controlador del pie, el otro pie. Está seleccionado los elementos, propiedades, relleno, contorno, nada, relleno, nada. Regreso a la escena y ya no tengo esos controladores y así con todos los demás. Y bueno, aquí te digo que lo debes hacer por medio de edición del símbolo, quitar relleno y contorno. Incorporar audio. Esto ya lo hiciste en la animación anterior, puede ser previo al proceso de animar y debiste haber analizado el track de audio. Coloca créditos finales y exportas en SWF.